Buen día, mi nombre es John Vázquez y les voy a hablar de la evaluación de operaciones avanzadas de separación. Para seleccionar el método termodinámico más apropiado, tenemos que nuestra mezcla fue altamente polar. Luego de esto nos pregunta si nuestra mezcla contiene electrolitos o no electrolitos. En este caso no contiene electrolitos y pasamos a la figura 2, en la cual nos pregunta si nuestra mezcla va a ser menor a 10 bar o mayor a 10 bar. En este caso va a ser a 1 bar. Luego de esto nos pregunta si nuestra mezcla tiene interacciones o no, y las interacciones van a ser presentadas por Aspen. Luego de esto nos pregunta el árbol de decisión si nuestra mezcla va a ser líquido-líquido o líquido-vapor. En nuestro caso de estudio es líquido-líquido, entonces decimos que sí y pasamos al NTR y UNIQUAC. En este caso de estudio vamos a estudiar el NTRL. Al realizar el diagrama de solubilidad se puede apreciar las curvas binodal del tolueno, del MIC y del sileno, en el cual se puede apreciar que en el tolueno y en el sileno las curvas binodal presentan mayor área, pero a su vez las líneas de tendencia del sileno son un poco menor que las del tolueno y también presentan azeótropos, en los cuales se va a determinar a partir de su punto de ebullición. De la siguiente manera, que se puede apreciar mucho mejor la temperatura de los azeótropos. Y se elige el que tenga menor temperatura entre sus puntos azeótropos, que en esta tabla se determina que es el tolueno, dado a que es el que presenta menor temperatura, que es 357, en comparación con el MIC, que es 361, y con el tolueno, que es 365. En nuestro caso de estudio, a partir del diagrama, obtuvimos que el tolueno era el más eficiente de los tres casos, dado a su curva binodal y que sus azeótropos tenían menor temperatura. A su vez tenemos, en nuestra primera extracción, se obtuvo un furfural de 0,249 y un tolueno de 0,748. Este es el punto que está graficado aquí. Y para el FIC, que es nuestra entrada, se obtuvo una fracción de 0,2 para furfural, 0,2 para agua y 0,6 para tolueno, que este es el punto que está graficado aquí. En nuestra segunda extracción se obtuvo 0,62 de furfural y 0,93.5 de tolueno. Ese es el punto que está graficado aquí. Y tenemos el refinado, que este es el punto que está acá y lo que nos otorgó un 0,99 de agua en la primera extracción y un 0,0012 de tolueno. Bueno, para comenzar la modelación en Aspen, obtenemos los datos de la corriente y los datos de la columna. Para lo cual tenemos nuestra primera simulación para el solvente de tolueno, en el cual en nuestra primera extracción obtuvimos un 0,7486 de tolueno y un 0,2495 de furfural. En nuestra segunda extracción obtuvimos un 0,93542 de tolueno y un 0,062 de furfural. En la columna de furfural se obtuvo un furfural del 1%, lo que quiere decir que nuestro tolueno tiene alta afinidad con el furfural. A su vez, el porcentaje molar activo, que es la relación de la composición del furfural de salida, que es el 1%, con el de entrada, que es el 0,24. El rendimiento de la columna de la salida sobre menos la entrada del furfural, que esto netamente es en kilomol hora, son los 40 dividido para la entrada, que eran 50. El consumo de solvente, que netamente es el consumo que se obtuvo en la extracción, que es la entrada fue 150 y el consumo pues se hace la diferencia con la extracción de 149,994.
Y el rendimiento de recirculación, que es la fracción del 100% que fue la entrada, en comparación con la de salida, que fue el 93.54. Para la simulación del solvente MIC se obtuvo un porcentaje de 0.6829 y en furfural 0.2277. Lo que quiere decir que aquí el tolueno tuvo una mejor porcentaje de extracción. Y en la extracción 2 se obtuvo 0.8350 y en furfural 0.055. Se obtiene un furfural del 1%, lo que quiere decir que este solvente también tiene afinidad con el furfural, pero en el porcentaje molar activo fue mayor que el del tolueno. El rendimiento de las salidas son iguales. En el consumo de solvente, este presenta un poco mayor, y en la recirculación también presenta mayor. Para el sileno se obtiene un sileno del 0.74%, se obtiene un furfural del 50% con 20.1 de kilomol hora. Un porcentaje molar activo del 0.252, que ya es mucho más alto, un rendimiento de la columna que es 0.4, que es más bajo que los anteriores, y un consumo de solvente mucho más alto que los anteriores. Ejemplos. Y eso también afecta netamente la recirculación. Para determinar las composiciones económicas y operativas se utilizó los utilities y se determinó que en el tolueno se obtuvo un consumo de energía menor en megajoules sobre hora y una tasa de flujo másico menor en comparación con los otros dos solventes. A su vez, el costo por hora era mucho menor que los dos y las emisiones de carbono fueron menor. Y aquí se obtuvo una reducción de emisiones de carbono al elegir el tolueno en consideración con los otros solventes. Lo que se hace es, pues, se divide el menor para el que hubiera tenido el mayor porcentaje de emisión de carbono. Como conclusión, obtenemos que el tolueno fue el más eficiente de los solventes. Según su diagrama ternario, muestra una amplia región de dos fases entre la curva binodal y sus líneas de enlace, con una inclinación pronunciada hacia el vértice del tolueno. Ausencia de azeótropos problemáticos con el furfural o azeótropos ternarios, lo que simplifica y abarata la etapa de recuperación posterior para la destilación. Mejor rendimiento de reflujo, siendo entre los tres el que tendría mayor efectividad para la alimentación de reflujo, y menor consumo energético, costos operativos y emisiones de CO2 en la etapa de recuperación.